Bien, entonces empecemos con la resolución de este ejercicio de acá. Empezaremos anotando los datos. Ya, dice, en la figura, un caso de montaña rusa, bueno, este casito de acá, ¿ya? Alcanza el punto A, este punto de acá, o sea, está empezando no sé en qué punto habrá comenzado su trayectoria, pero ha empezado a moverse y está en este punto de acá, que tiene coordenadas 10.5, o sea, 10 en horizontal y 5 de altura en este punto. A lo largo de la trayectoria parabólica. Es una trayectoria parabólica, obviamente esto es la parte derecha de la parábola, que en la otra parte no se ve, pero por simetría sabemos que es otra parte de la parábola. Tiene una rapidez tangencial. La rapidez tangencial o es también lo mismo que la velocidad tangencial, que es de 6 metros sobre segundo, ¿ya? Y su aceleración tangencial, la aceleración tangencial es esta de acá, la aceleración como la conocemos, es de 4 metros sobre segundo al cuadrado. Inciso A, determine la magnitud de la aceleración total. Nos está pidiendo la aceleración total. Lo voy a llamar, para no estarnos confundiendo, aceleración velocidad tangencial, y esto aceleración total con T mayúscula. ¿Ya? Así lo vamos a llamar. Eso es lo que nos está pidiendo. Del caso en el punto A. O sea, ¿cuál es su aceleración total de este carro en el punto A? Y también nos está pidiendo la dirección de la aceleración del mismo punto, ¿no? Entonces, es lo que tenemos que hallar en este momento, eso es lo que vamos a proceder a hallar. Para, para la resolución de este problema necesitamos, y si se dan cuenta en el gráfico nos da esta función, ¿no? Y es igual a 0.05 x al cuadrado. Esa es la función de la parábola. ¿Pero por qué nos dará? Pues vamos a usar para lo siguiente. Sabemos que la aceleración total va a ser igual, bueno, es igual a la raíz cuadrada de la aceleración normal al cuadrado más la aceleración tangencial al cuadrado. Listo. Entonces, eso es lo que tenemos que hallar nosotros. Bueno, esa es ¿no? la ecuación que nosotros tenemos. La aceleración tangencial y la aceleración normal. Ahora, nosotros tenemos acá la aceleración tangencial, que es dato, ¿no? Eso de acá, que es nuestro dato. Y necesitamos hallar lo que es la aceleración tangencial, entonces. Bueno, la aceleración normal, perdón. Ya para poder hallar lo que es la aceleración total del inciso A. Entonces, vamos a proceder a hallar la aceleración normal. ¿Y cómo hallamos nosotros la aceleración normal? La aceleración normal nosotros lo vamos a hallar con la siguiente fórmula. La aceleración normal en este tipo de ejercicios es igual a la velocidad tangencial al cuadrado dividido entre el radio de curvatura, ρ, ¿ya? La velocidad tangencial tenemos de dato, pero esto de acá es el problema. Esto es lo que nosotros no tenemos, el radio de curvatura. Y en esto va a consistir nuestro ejercicio, en hallar el radio de curvatura, ¿ya? Y si hallamos el radio de curvatura, pues hallamos la aceleración normal. Y si hallamos la aceleración normal, hallamos la aceleración total. Y listo, ¿no? Y lo demás ya es, el inciso B ya es algo secundario que lo vamos a usar que vamos a resolverlo hallando el inciso A. Entonces vamos a proceder a hallar el ρ. Rho es el radio de curvatura y se lo halla con la siguiente expresión que les voy a mostrar a continuación. 1 más la derivada de y con respecto a x al cuadrado. Todo esto elevado a la 3 medios. Todo eso dividido, es como una expresión medio larguita, pero es fácil, ¿ya? Dividido entre la derivada cuadrada de y con respecto a x dos veces. Obviamente tenemos que hacer derivadas, pero son derivadas sencillas porque nuestra función es sencilla. Nos vamos a proceder a hallar estas derivadas, ¿ya? Porque ese es está en función de eso, ¿no? Nuestro ejercicio, lo demás es 1 elevado a 3 medios. Entonces tenemos que hallar dy la derivada de y con respecto a x
y la derivada cuadrada de y con respecto a x dos veces. Y hallamos eso y ya tenemos el radio de curvatura. Entonces vamos a proceder a hallar las derivadas. Empezaremos a hallar la derivada de y con respecto a x. Ya, ¿cómo hallamos? Recuerden pues recordaremos pues por cálculo 1, ¿no? Cómo se derivan las funciones y todo ello. La función que nosotros vamos a derivar es pues esta de acá. Nos está pidiendo la derivada de y con respecto a x. Y entonces esta función es la que vamos a derivar nosotros. Lo vamos a colocar acá. Y es igual a 0.05x al cuadrado. Ya, y su derivada, la derivada de y con respecto a x, ¿eso qué quiere decir? Que tenemos que derivar la función y con respecto a la variable x. Entonces x es lo que vamos a derivar, porque esto es la función y. Pues procederemos a derivar. Este cuadrado es cuadrado, aunque no se note. Pues son derivadas simples, ¿no? Lo pasamos a multiplicar y lo restamos en 1. ¿Cómo nos va a quedar? 2 por 0.05 por x, porque 2 menos 1 es 1 y obviamente se sobreentiende que tiene un exponente 1. Entonces, nuestra derivada de y con respecto a x, o sea, la derivada de nuestra función y con respecto a la variable x, va a ser igual a 2 por 0.05, que sería 1. A ver, lo vamos a colocar aquí. 2 por 0.05. 0,1, perdón. Por x, ¿no? Y esa es nuestra derivada de y con respecto a x. Pero recuerden que nuestra x, ¿cuánto vale? Con nuestras coordenadas que nosotros tenemos. 10.5, ¿no? Entonces nuestra x vale 10. Simplemente es reemplazar. Derivada de y con respecto a x cuando x es igual a 10. Reemplazamos 0.1 por x que vale 10. Entonces 0.1 por 10 es igual a 1. De esta forma nosotros vamos a tener la derivada de y con respecto a x que es igual a 1. ¿Ya? Listo. Ahora vamos a proceder a hallar lo siguiente. Ya hemos hallado esto de acá, lo que está dentro del paréntesis. Vamos a proceder a hallar lo que es el denominador, o sea, la derivada cuadrada de y con respecto a x dos veces. Y lo propio es esta misma función la que tenemos que derivar. ¿Y qué es pues la derivada cuadrada de y con respecto a x? Es pues la derivada, la primera derivada, lo tenemos que volver a derivar. Y como ya lo hemos derivado, que sería, esto es la primera derivada, porque lo hemos derivado de la función principal y al derivar nos ha salido esta expresión, ¿no? Que esto es igual a esto. Ahora, ¿qué pasa si lo volvemos a derivar? Pues nos va a salir esto de acá, ¿no? Entonces volvemos a derivar esto de acá. ¿Qué nos va a salir? De nuevo, este se sobreentiende que tiene un exponente 1, lo pasamos a multiplicar, va a tener lo pasamos a multiplicar y nos va a quedar de la siguiente forma. 1 por 2 por 0.05, ¿no? Y listo. Eso llega a ser nuestra derivada de y, perdón, derivada cuadrada de y, con respecto a x. En este caso, dos veces. No tenemos que evaluarlo en ningún, como en el caso anterior, ¿no? Cuando x es igual a 10, porque si se dan cuenta, acá no hay ni una variable. No hay x, no hay y, para que nosotros estemos reemplazando en vez de x, 10 y en vez de y, 5, ¿no? No hay, simplemente 0.1. Porque al derivar dos veces, esto ya no va a haber. Listo, ya tenemos entonces esto de acá, la derivada de y con respecto a x y la doble derivada de y, bueno, la derivada cuadrada de y con respecto a x dos veces. Ya tenemos todo para poder reemplazar en esta fórmula de acá y poder hallar el radio de curvatura. El radio de curvatura va a ser igual a 1 más este de acá, esta derivada de y con respecto a x, que es 1 al cuadrado, ¿no? Hasta el cuadrado,
todo elevado a la 3 medios, dividido entre la derivada cuadrada de y con respecto a x dos veces, que sería esto de acá, dividido entre 0.1. Listo, y de esta forma nosotros obtenemos lo que es el radio de curvatura. Si lo ponemos en nuestras calculadoras, vamos a obtener que es igual a 28.28 metros. Ya el radio de curvatura está en metros. Y ya hemos obtenido el radio de curvatura. ¿Y para qué nos sirve el radio de curvatura? El radio de curvatura, como les decía, nos sirve para hallar el área, no el área, sino la aceleración normal de nuestro móvil. Entonces nosotros con esta fórmula hallamos, ¿no? La velocidad tangencial que tenemos nosotros de dato, nos da de dato, que es de 6 al cuadrado, dividido entre el radio de curvatura, que es lo que hemos hallado ahorita. 28.28. Y de esta forma nosotros vamos a obtener la aceleración normal, que es igual a 1.27 metros sobre segundo al cuadrado. Ya. Pero no termina ahí. Lo que nos está pidiendo el inciso A es determine la magnitud de la aceleración total del caso en el punto A. Entonces, ¿cómo obtenemos la aceleración total? Pues con esta expresión de acá ya tenemos la aceleración normal, ya tenemos también la aceleración tangencial, porque nos da de dato. Entonces vamos a proceder a hallar la aceleración total, que simplemente es de emplazar datitos. A ver, aceleración normal que hemos hallado ahorita, 1.27 al cuadrado, más la aceleración tangencial que nos da de dato, que es de 4 al cuadrado también. Listo, esto es colocar en la calculadora. La aceleración total entonces va a ser igual a 2.37 metros sobre segundo al cuadrado. Y de esta forma nosotros obtenemos lo que es la aceleración total del móvil en ese punto A, ¿no? Esa sería la solución, la aceleración total. Y lo hemos hallado hallando el radio de curvatura para hallar la aceleración normal y usando esta expresión hallamos la aceleración total. 2.37 metros sobre segundo al cuadrado. Ese es nuestro inciso A. Y ahora nos dice el inciso B, la dirección de la aceleración total del mismo punto. Y recuerden por vectores cómo llevamos la dirección de un vector. Vamos a asumir que la dirección viene definida por el ángulo, ¿ya? Y nosotros cómo hallábamos en vectores, ¿recuerdan? Las componentes de un vector lo dividíamos, ¿no? El cateto opuesto entre el cateto adyacente usamos tangente, ¿no? De esta forma llevamos la componente en el eje, en este caso en el eje, en este ejercicio en específico va a ser la aceleración en el eje tangencial entre la aceleración en el eje normal. Y de esta forma nosotros vamos a hallar la dirección de nuestra aceleración. De aquí nosotros despejamos θ. Esto va a ser igual a tangente a la menos 1 de la aceleración tangencial entre la aceleración normal. Esto va a ser igual a tangente a la menos 1, reemplazando datos, la aceleración tangencial es 4. Y la aceleración normal es, ¿dónde está? 1.27. Ya, colocando en la calculadora, nos va a salir que la dirección, bueno, el ángulo θ, a ver cuánto nos sale. Me sale 57.53 grados. Y ahí prácticamente es eso. Ya la solución al problema. Y no, nada más, ¿no? Esto llegaría a ser la solución al problema de nuestro ejercicio. Es la dirección que está teniendo la aceleración.